Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Estamos en el primer panel de la cuarta semana de graduados en comunicación que venimos realizando hace 5 años, porque el año pasado no hicimos. Primero, presentarme, soy Sebastián Ackerman, el secretario académico de la carrera. Está acá también Yamila Campo, la coordinadora técnica, Nicolás Bacaro, el coordinador del centro de prácticas. La ausente con aviso es la directora Larisa Quejual, que hoy no pudo venir. Primero paso el chivo, aprovecho el micrófono para recordarles, invitarles a la fiesta de los 40 años de la carrera, que lo vamos a hacer el 5 de diciembre en el CEART Media, Gran Fiesta Gran. Vengan, inviten, hagan correr la bola, el CEART Media es grande y lo tenemos que llenar. Lo vamos a llenar, va a ser una gran fiesta con sets para los 4 sedes que tuvo la carrera: Callao, Marcelo T., Ramos y Constitución. Y allí vamos a celebrar los primeros 40 años de nuestra carrera. Pasado el chivo, paso a contarles de qué se trata esto. La semana de graduados en comunicación es una idea que nos trajeron en 2020, en pandemia, un grupo de graduados y graduadas de la carrera que dijeron: queremos hacer algo con la carrera, nos gusta, queremos volver a transitar los pasillos, estar en contacto con graduados, con docentes, con estudiantes, y se les ocurrió hacer esta serie de actividades, que en general consta de un panel inicial, que hoy lo hacemos en el tercer día porque la semana termina el viernes y esta cuarta edición la empezamos el viernes pasado, y un panel de cierre. En general, el panel de apertura tiene que ver con una cuestión de coyuntura, que es lo que vamos a tener hoy. El panel de cierre, los invito a ser el jueves a las 18 horas en el estudio 2 del CEPIA, en el subsuelo. Llegamos donde no te imaginas, que tiene que ver con, para decirlo rápidamente, actividades, trabajos curiosos, que uno no imagina que tienen graduados y graduadas de la carrera, y sin embargo sí, son puertas que se abren. Comunicación vamos a conquistar el mundo, y lo hacemos desde los distintos lugares en los que nos abrimos lugares. Y todo esto lo pensaron este grupo de graduados y graduadas para vincular a estos graduados y graduadas con estudiantes y docentes de la carrera, pero para que también estudiantes como ustedes tengan la posibilidad de charlar, de conocer, de vincularse con gente que ya pasó por las aulas de comunicación y se dedica a distintas cuestiones en su vida. En este caso, en el panel, como es el de coyuntura, se llama Comunicadores y Comunicadoras en Empresas e Iniciativas Tecnológicas. Primero, agradecer entonces a quienes organizaron esta semana de graduados: Julio Alonso, Mayra Alvarado, Victoria Siveira, Daisy Benítez, Inés Mazara, María Cejas y Magali Bukasic, que está aquí presente también. A la compañera y el compañero del CEPIA, que están grabando como todos los años, y pueden encontrar las ediciones anteriores de Semana de Graduados, y van a encontrar esta cuando terminemos y lo subamos en el canal de YouTube de la carrera, que es SECOM UBA. Y en esta también agradecerles a Juan, a Gisela, a Camila y a Flavia, que aceptaron la invitación, a Pablo Manolo Rodríguez por alojar en su teórico esta actividad. Y pensaron, y lo pensamos desde la carrera también, este primer panel en la cuestión de la coyuntura de lo que nos toca vivir cotidianamente, más relacionado con la práctica del día a día. Y la cuestión de la tecnología, de los avances, de los adelantos tecnológicos, sobre todo desde la pandemia, se dice mucho, escuchamos que llegó para quedarse. Es como si fuera una cuestión de la naturaleza. Es algo que llega y lo tenemos que tomar así como está, porque es así y no hay otra. Y la verdad que lo que creemos es que lo que tenemos que hacer es tomarlo como lo que es. Una cuestión que hay que pensar, que hay que reflexionar, y que además tenemos que ver cómo lo ponemos en práctica en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana, para estudiar, etc. Y además creemos también que hay suficiente materia gris como para pensarla, adaptarla, pero también, así como decimos que llega para quedarse, también pensar la posibilidad de producir conocimiento y tecnologías y prácticas en este campo tecnológico de las tecnologías
también para llevarlo a otros lugares. No solamente que llegue para quedarse, sino que para pensarlo nosotros con nuestras ideas y nuestros objetivos para mandarlo a distintos lugares. Para eso se organizó este panel, para eso está esta materia. Así que nada, yo les agradezco, le dejo el micrófono a Manolo, que va a hacer la presentación pertinente de las panelistas y el panelista, y nada, disfrútenlo y muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a todos, ante todos ustedes que vinieron aquí para hablar de algo que efectivamente, no voy a abundar con lo que dijo Sebas, pero sí algo que es importante, que creo que el espíritu del tema de la Semana de Graduades tiene que ver con que ustedes se imaginen un futuro, la famosa inserción laboral. Pero que eso no sea bajo la forma de tipo, bueno, ¿en qué se consigue trabajo? Sino más bien de ver cómo funciona la mirada que tiene acá la carrera, cómo funciona, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no, qué cosas se pueden mejorar, en función de justamente gente que se graduó en la carrera y que de alguna manera, digamos, que tiene que ver el hecho de haber pasado por esta carrera para estar trabajando en cosas que tienen que ver con comunicación, pero que tienen que ver sobre todo por la temática de esta Semana de Graduados con la cuestión de la tecnología, y justamente es un tema que es nuestro tema en este seminario. Tenemos aquí a Gisela Rabinovich, que es responsable de comunicación y marketing de Satellogic, a Juan Lojo, que es gerente de analítica web y experimentación, sería así, en Syngenta, Flavia Geminiani, que es directora de comunicación del equipo latinoamericano de Justicia y Género, y Camila Galdames, que trabaja en la organización Faro Digital, Relación Educación y Tecnología. Entonces, la idea es que ustedes hablen 5 o 10 minutos de su experiencia y de lo que de esa experiencia tiene que ver con la carrera, y después hacemos un par de preguntas simplemente como para hacer para compartir un poquitito estas experiencias y qué se puede aprender de eso. ¿Les parece? ¿Quién quiere arrancar? Vamos. Bien. Entonces hacemos el orden así. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá en esta semana. Yo terminé el TIF ahora en julio, así que la invitación fue muy agradecida de mi parte. Y bueno, yo trabajo en Satellogic, es una empresa de origen argentino que se fundó en el 2010. Es una empresa que hace el diseño, fabricación y operación de satélites de observación terrestre. Lo que no hacemos, porque no existe en Argentina, es el lanzamiento, que lo hacemos desde Estados Unidos. Como dije, es una empresa fundada en Argentina. Yo entré en el 2013, éramos 14 personas en ese momento trabajando, llegamos a ser 450 para el año 22, 23, a nivel internacional en todo el mundo, y una empresa que nació siendo una startup, ahora cotiza en bolsa en Estados Unidos. Cambió un montón. Y yo crecí con la empresa en cierto punto. Cuando ingresé, yo ya conocía a los fundadores, y uno cuando entra en una startup, uno hace todo lo que está ahí se necesita para el desarrollo de la empresa. Obviamente no buscaban comunicadores ni comunicadoras, era hacer todo, multitasking. Y en ese recorrido que hizo la empresa en estos 12, 13 años, yo pude hacer mi propio camino y terminé trabajando en el área que me había especializado y estudiado, que es comunicación. Me dieron la posibilidad de poder desarrollarme en lo que siempre soñé hacer, ¿no? Que no es fácil conseguir un empleo que uno pueda hacer con ganas y que sea de comunicación. Así que hace ya 6 años que me dedico exclusivamente a hacer comunicación y marketing. Y de mi parte fue también aprender mucho de ingeniería, más o menos, porque yo claramente tengo que comunicar hacia el mercado qué es lo que hacemos, y tuve que aprender mucho también. Así que parte del comunicador y
parte de lo que me llevo mucho de la carrera acá, que yo la hice hace 20 años, lo terminé ahora, pero la hice hace 20 años la carrera, es la amplitud de conocimientos que me dio, que no todas las carreras en su momento lo ofrecían. Es, bueno, un conocimiento amplio, abrir la mente a determinados conocimientos, y bueno, aprender ingeniería o aprender de satélites y de galaxias y de órbitas también fue parte del aprendizaje que tuve que hacer. Entonces, esto me permitió poder desarrollarme en mi trabajo actual y poder comunicarlo de una forma que no sea solamente lanzamos satélites, sino que va mucho más de eso. Así que bueno, esa es mi presentación, que después podemos seguir charlando un poquito más en profundidad. Bueno, mi nombre es Juan Lojo, también obviamente soy graduado de esta facultad. Actualmente trabajo en una empresa que se llama Syngenta, que es una empresa que produce insumos para el agro, principalmente insumos para la producción de cultivos y semillas. Parece, cuando uno piensa en agro, uno por ahí muchas veces piensa en algo todo lo contrario de lo innovador y lo tecnológico, y nada más lejos, mucho menos en Argentina, donde es un país muy importante en ese sentido para esa industria. Pero más allá de mi trabajo actual en esta empresa, que es nuevito, hace 3 meses que estoy, a mí me gusta contar un poco el recorrido que hice siempre ligado con la tecnología. Yo actualmente trabajo como gerente del área de analítica digital y experimentación. ¿Qué es lo que hago en la empresa actual? Es medición de comportamiento para las campañas de marketing, para todas las iniciativas de comunicación de la empresa, y diseñar experimentos para probar nuevas cosas y ver si eso funciona o no, para después adoptarlo en las próximas estrategias. Eso es lo que hago ahora en esta empresa, pero ya vengo desde hace mucho tiempo trabajando en lo digital, con data, con analítica, con medición. Y me gusta contar que mi primer paso en ese mundo lo di ya hace muchos años en esta facultad como, no ayudante, pero trabajando con la docente María Rosa del Coto, que era docente de Semiótica 2. Creo que no han tenido la suerte por una cuestión de edades, porque se jubiló, pero es una gran docente. Yo le gestionaba el sitio web de su materia, así empecé en este mundo y bueno, nada, ahora estoy mucho tiempo después en otro lado. Quiero decir con esto, me gusta pensar que los inicios pueden ser por cualquier lado, los más impensados. Para mí fue una experiencia muy linda. Yo hoy venía pensando un poco en eso porque cuando yo trabajaba para María Rosa con esto del sitio web, yo aprovechaba para aprender cosas de analítica que a ella no le interesaban, no era parte de lo que ella estaba necesitando, y nunca se enteró que yo las hacía tampoco, digamos, porque medía cosas y veía cómo funcionaba esto y lo otro. Si quieren, innovaba, no sé. Pero bueno, le fui buscando ahí, como aproveché esa oportunidad desde ese lado. Después trabajé en algunas empresas de tecnología, trabajé en Globant, trabajé en Google y ahora estoy en Syngenta. Es un poco mi presentación, por ahí para hacerla breve la presentación, que nos presentemos todos y después, no sé si charlamos un poquito más en detalle de otras cosas. Simplemente eso, como contar ese es mi laburo actual y eso es un poco el recorrido y nada. Bueno, hago entonces presentación cortita. ¿Sí, no? Bueno, mi nombre es Flavia, soy, como decían, la directora de comunicación del equipo latinoamericano de justicia y género, que si bien no es una organización que se dedique a cosas de tecnología, ¿no? Es una ONG que hace investigaciones sobre las desigualdades estructurales de género y trabaja por los derechos de las mujeres
y como decía, bueno, entonces hacemos investigaciones y también litigio estratégico. Y yo ahí en la organización dirijo al equipo de comunicación, somos 4 personas, y básicamente participo de la mesa de dirección de la organización, digamos, de las decisiones estratégicas, ¿no?, de la ONG, y a la vez también diseño la estrategia de comunicación institucional de la organización, el posicionamiento institucional de la organización, y a la vez también, bueno, cómo hacer que en un contexto, ¿no?, de retrocesos como el que estamos viviendo, cómo intervenir también en el debate público, cómo poder, trabajar para evitar el debilitamiento, ¿no?, de la democracia. Y ahí también, bueno, pensaba mucho en todo lo que para mí fueron los años de estudiar en esta facultad, que para mí fueron increíbles. Fue, creo que, una de mis mejores experiencias en la vida. En parte también soy un poco quien soy gracias a haber, ¿no?, atravesado estos pasillos, estas aulas, estos compañeros, docentes, ¿no? Digo, y la verdad es que cuando entré a la facultad ni me imaginé que iba a terminar haciendo lo que hice, digamos, y fue como una construcción. Obviamente, en términos como de... Bueno, después puedo desarrollar un poco mejor cuando vayamos peloteando qué tiene que ver lo que hago hoy con la tecnología, digamos, pero creo que la facultad me dio muchas herramientas para poder ir construyendo también, ¿no?, mi propio como camino, esto, ¿no? Como no hay un listado de cosas que uno puede hacer cuando cursa la carrera, pero a la vez hay un montón de cosas que son súper interesantes y uno como que va construyendo eso. Y creo que en parte también la carrera me dio la posibilidad de entender a la comunicación con un rol estratégico, que poder pensar, por ejemplo, esto, ¿no?, como cómo uno defiende los derechos de las mujeres, y eso tiene un rol, o sea, la comunicación tiene un rol súper estratégico, político, pedagógico, ¿no?, en explicar, en dar a entender, en defender. Y nada, bueno, creo que la carrera me dio muchísimas herramientas y también entender, todas las transformaciones que estamos atravesando en esta coyuntura, el rol que la tecnología está teniendo en nuestra vida y cómo eso obviamente cambia todas nuestras prácticas y también nuestros trabajos y también cómo nos tenemos que de alguna manera mover, ¿no?, en este contexto. Así que nada, bueno, después puedo profundizar un poco más en eso, pero esa es un poco la presentación. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Camila. A mí me invitaron hoy un poco en virtud de mi participación en Faro Digital, que es una organización social que se dedica a la relación entre tecnología y educación, pero tengo acá como medio una doble pertenencia, digamos, con la cátedra, que también me obliga quizás a pensar la cuestión de lo técnico desde otro lugar. Me voy a explayar. Mi trabajo actual en el marco de Faro tiene que ver con desarrollar una serie de talleres internos que vinculan filosofía de la técnica con 2 planos en los cuales trabaja la organización, en parte con la intervención en el territorio digital, que es un poco recuperar ciertas discusiones que se están dando en esos territorios y tratar de darles un poco cauce desde el punto de vista y desde la misión y la visión de la organización. Y por otra parte, es dar talleres en escuelas, con docentes, con padres, con chicos, con madres, por supuesto, y tratar de pensar en conjunto, en comunidad, en esos espacios, la relación entre la tecnología y nuestras formas del cuidado, ¿no?, que no solamente involucran a los niños como sujetos del cuidado, sino como también sujetos del autocuidado, digamos, como tratar de pensar el cuidado como una red, ¿no?, una cuestión relacional. En el marco de mi trabajo en Faro, digamos, aprovechamos bastante lo que hemos visto aquí en el seminario, no solamente porque recuperamos en gran medida los textos que acá muy amablemente nuestros docentes han curado a lo largo de estos años, sino también porque los leemos a ellos y tratamos de sostener un diálogo con ellos, porque al intentar nosotros una práctica docente distinta, creo que es importante siempre volver a donde uno aprendió lo que sabe y lo que intenta de alguna forma expresar.
Pero también me interesaba poder compartir con ustedes que para mí esto que hoy es de alguna forma un trabajo en el marco de una organización es un poco parte de un recorrido más extenso, porque para mí la facultad por lo menos fue una forma de asumir que como trabajadora comunitaria, o más bien que como parte de organizaciones de la comunidad eso podía ser un trabajo. Cuando yo empecé esta carrera formaba parte de muchas organizaciones, pero no lo pensaba como un trabajo, lo pensaba sobre todo como militancia, cosa que es importante también en términos de experiencia. Pero un poco a partir de iniciativas medio similares a esta empecé a ver compañeros, hoy colegas, que trabajaban en organizaciones y que habían hecho de eso un trabajo. Y un poco en ese recorrido fue como una acumulación de capas en las cuales pude ir detectando de alguna forma que ese trabajo comunitario no solamente estaba teñido por la cuestión de la comunicación, en este caso, digamos, como comunicación comunitaria, como comunicación de medios, que es una perspectiva que acá en general vemos mucho, sino que la comunicación comunitaria es también cómo una organización se conduce, y que eso siempre supone una dimensión técnica. Hoy en día estamos pensando muchísimo en la comunicación en términos digitales, pero en gran medida porque crucé estos pasillos, porque transité estas aulas, un poco sí, se me hizo imperioso tratar de pensar cómo las organizaciones se sostienen y se llevan adelante más allá de lo digital y tratar de insertarme laboralmente en ese campo para acompañar ese trabajo del sostenimiento del orgánico y los objetivos de las organizaciones, pensando su dimensión técnica. Es algo que yo lo pienso quizás más desde la memoria, Manolo acá sabe, porque me ha leído demasiado, pero la existencia del orgánico siempre depende de que existe una memoria y esa memoria está en objetos. Hoy nosotros lo pensamos como objetos digitales, pero cuadernos como los que ustedes también tienen arriba de las mesas son los que hacen funcionar espacios organizacionales, sobre todo en los lugares donde Internet no llega, que cabría pensar que es muy lejos, chicos, pero yo trabajo en Moreno y hay barrios donde Internet no existe. Y en esos espacios también hay organizaciones, y en esos espacios también hay técnica. Lo que pasa es que hay que saber, hay que encontrar la forma de pensar una técnica apropiada para esos espacios y pensarla sobre todo en términos políticos, ¿no? Como no dejarnos vencer por el dispositivo digital hegemónico, y estoy citando acá a Claudia, ex directora de esta misma cátedra. Pero bueno, en eso consiste hoy mi trabajo y sobre todo en eso consiste la perspectiva que intento trabajar y que voy como llevando de a poquito a todas las organizaciones donde trabajo. A Faro Digital, sí, obvio, pero a muchas otras organizaciones, así que nada, invitadísimos a hacer la experiencia de las organizaciones comunitarias. No, nos miramos con Ingrid cuando dijiste María Rosa del Coto. Cruzamos con María Rosa en el año 92 juntos. 93. O sea, flor de asunto de identidad de la carrera, ¿no? Porque cuando nosotros cursamos la carrera, la mayoría de los docentes y las docentes no eran de la carrera. Entonces ahora estamos diciendo que 2 docentes de una cátedra cursaron, o sea, es como flash. O sea, flash es gente grande, acéptenlo, o sea, somos gente grande, punto. ¿Sí? No. Bueno, listo. La primera pregunta que se me ocurre es, que en realidad no es que se me ocurre, sino más o menos la que está armada, pero hagamos cuenta que se me ocurre. Es en realidad ¿cuál consideran ustedes que es el principal aporte de la mirada de la carrera? Principal aporte, pero el aporte ya sea de la propia carrera o de lo que ustedes tuvieron que aprender a partir de la carrera. Por ejemplo, vos decías, tuve que aprender de satélites. Obviamente que no, la carrera no te mostraba el funcionamiento técnico de un satélite, pero sí, más o menos, pero de no tipo ingenierilmente. O sea, sí, podemos ver. Entonces, y si pueden establecer algún vínculo, no lo sé, entre lo que podría ser como un saber práctico y alguna suerte de meta saber que permite incorporar saberes prácticos. ¿Se entiende? Como algo así como qué
¿Qué significa la formación? ¿Significa saber hacer algo específico o significa saber hacer en un sentido amplio? Y en ese caso, si hay algún saber en sentido amplio que podía cobijar los distintos saberes específicos o no, o dice, no, mira, la verdad que para esto no te preparas, pero para esto sí, digamos. Sería como así esa pregunta. Me encanta esa pregunta. A ver, no sé si puedo hablar por todos, ¿no? Obviamente voy a hablar de mi experiencia con la carrera, pero una metodología de afrontar las cosas que aprendí en esta carrera, que la pude construir teóricamente incluso en esta carrera, es el pensamiento estructuralista. Yo tengo esa forma de estudiar y de entender los fenómenos sociales, los fenómenos culturales, los fenómenos comunicacionales, lo tecnológico y demás, para mí fue muy útil a la hora de salir al campo profesional, porque obviamente eso no te enseña a entender, en mi caso puntual, por ejemplo, cómo funciona un software de recolección de datos. Obviamente que eso no te lo enseña el estructuralismo, pero sí podés, a partir de esa forma de mirar, entender cómo funciona el sistema y poder comprender qué rol cumple lo que estás queriendo abordar en ese momento. Perdón que te miro tanto a vos, voy a mirar al resto también. Te permite entender un poco qué rol cumple lo que estás haciendo en un sistema más grande. Cuáles son todos los elementos que están jugando en que eso sea de la manera que es. Hay una pregunta que aparece mucho cuando se trabaja con el estructuralismo, que es ¿por qué las cosas son como son cuando podrían haber sido de cualquier otra manera? ¿No? Hay algo de cómo se juegan todos los elementos para que las cosas tengan la forma que tienen hoy. Eso, para mí, fue una forma, algo que lo llevo conmigo, digamos, ya no lo puedo, a veces, a mi pesar, no lo puedo evitar, pensar un poco en por qué las cosas son como son cuando podrían haber sido de otra manera. Y eso a mí me permite entender, por ejemplo, cómo funciona algo, que es la mejor manera de aprender una herramienta. O sea, en vez de aprender a apretar el botón de la herramienta, empiezo a mirar cómo funciona. Y eso yo siento que ha sido un plus en cómo pude desarrollar mi carrera profesional. Eso es por decir uno. Hay otras cosas más que, como la pregunta estaba pautada, anoté algunas cositas que sí me gustaría por ahí mencionar algo más, aparte de eso que sí me parece lo más importante para mí. Otra cosa que para mí siempre fue muy, muy útil fue entender entender que estamos hablando de relaciones, ¿no? Siempre la comunicación es una relación. Y incluso cuando hablamos de tecnología, como decías vos de los dispositivos o cómo los objetos guardan una memoria, digamos, es mucho más que un simple objeto. Entonces, significan cosas, significa algo distinto a veces para distintas personas, y también son territorios de disputa, porque cada uno se juega en esa significación algo de su identidad a veces. Por ahí suena como algo muy, muy volado, pero cuando después vos ves las discusiones que se dan a veces en el ámbito profesional, en una cuestión súper mínima, y vos decís, pero ¿por qué tanta guerra a muerte por algo tan insignificante? Porque no es insignificante, porque tiene muchísimo significado. Y lo último que digo, para no extenderme demasiado también, y quiero escuchar lo que piensa el resto también, otra cosa que me llevo de lo aprendido en la carrera, que me ha servido mucho para afrontar después otras cuestiones, es entender que el sentido se produce en la circulación, que las cosas no tienen sentido a priori, no es que algo significa. En mi caso yo trabajo con datos, trabajo con análisis de datos y con persuadir a la gente para tomar decisiones en base a esos datos. Hay un constructo ideológico muy, muy fuerte de que el dato es la objetividad, ¿no? ¿Qué hay más objetivo que un dato? Cualquiera diría, bueno, de hecho hay una expresión que es
tomar decisiones basadas en datos o basado en la evidencia. Bueno, no voy a cuestionar eso porque es lo que me da de comer, obviamente, pero sí también lo cuestiono, y esa dualidad también tiene que ver con la carrera, de poder tener esa doble relación entre lo que hacemos y tener una crítica sobre lo que hacemos. Lo que quiero decir es que en el dato se esconde una ilusión ideológica de objetividad que no es tal. El dato es construido y yo lo sé más que nadie porque trabajo de construirlos. Obviamente con ética, con un sentido de propósito, sin tratar de producirle un daño a nadie, digamos, pero la propia herramienta condiciona los resultados de la medición, y el uso que después haces de los datos también es un uso particular. Entonces, ese es otro componente que yo saco, creo que se lo debo a haber pasado por esta institución, no solo por estas clases o por estas aulas. Digamos, hay un montón de aprendizaje, no sé si todas, pero creo que sí, de todas las universidades, pero sobre todo de esta facultad, que se da de la puerta para afuera también, se da en el intercambio con otros colegas, que en ese momento todavía no somos colegas, somos compañeros estudiantes. Eso, me parece que son las 2 o 3 cositas más potentes. Después sí, hay un montón de cosas que no las aprendés y que las tenés que aprender aparte, ¿no? Obviamente, por ahí, yo me acuerdo que, con esto cierro, sobre el final de mi carrera, incluso yo por ahí tenía mucho el reclamo de la falta de práctica. Era una época en donde ustedes tienen suerte, tienen prácticas preprofesionales que no había cuando yo estaba, recién empezaba a ver cuando yo terminaba de cursar. Y si bien está bueno, y sigo sosteniendo que es importante tener esas experiencias prácticas profesionales, porque en el encuentro con la realidad del trabajo aparecen preguntas que a veces que ni siquiera aparecían cuando estábamos estudiando. También es cierto que el plus que te da, entiendo yo hoy, la carrera universitaria es este meta que estabas preguntándote vos, es esta capacidad de reflexión sobre el hacer, y el hacer se aprende haciendo. Lo más valioso es esa capacidad de reflexión sobre el hacer. Yo voy a tomar un poco lo que decís vos de generar sentido, y en donde yo estoy en Satellogic es el producto, los servicios que vendemos son innovadores. La verdad que no hay un mercado todavía a escala donde consuman nuestros productos, que son imágenes satelitales. Para el agro ofrecemos también, pero todavía no está preparado para tal. Entonces, esto de generar sentido es muy importante, porque cuando vamos, ya va a ser más comercial lo que voy a decir, más duro, tenemos que generar sentido, tenemos que generar un mercado que entienda qué es lo que vendemos. Entonces, de ese generar sentido hacia el mercado es donde nosotros, en mi caso, mi trabajo es generar la necesidad del consumo de nuestro servicio. Entonces, es entender para dónde, analizar mucho las posibilidades, y es parte del análisis que hacemos nosotros. Es bueno estudiar los targets, el por qué, para dónde, cómo comunicar lo que ofrecemos, cuáles son los beneficios que puede dar nuestros servicios. Así que también tomo un poco eso. Por otro lado, me encanta la diversidad de salidas laborales que hay de nuestra carrera, me encanta eso. Lo de la parte crítica también, o sea, es entender, parte de generar sentido, la parte crítica es esto, lo de visualizar, más que nada, como vuelvo a repetir, qué es lo que necesita un potencial cliente para que nos consuma. Me parece que eso nos da, todo el recorrido que hicimos en la carrera nos da esa capacidad de poder identificar y poder ir por el camino. Siempre hay prueba y error, ¿no? Pero tratar de ir por el camino más adecuado para generar el crecimiento de la empresa, en mi caso. También me traje un machetito porque
No, pensaba un poco, escuchándolos también, y algunas cosas que pensaba es que en el lugar donde yo me desempeño, ¿no? Una organización de la sociedad civil, feminista, ¿no? Como todo lo que decía antes, algo que pasó desde que estoy ahí, un poco en esto de cuáles son las herramientas que te da la carrera, ¿no? Y cosas que uno, de vuelta, no se imagina que va a terminar haciendo. Estamos en un momento en donde vemos, ¿no? Cómo los movimientos más conservadores, ¿no? Los autoritarismos están en un momento de, como podríamos decir, cierta avanzada sobre derechos, ¿no? Y nosotras lo vemos todo el tiempo y todo el tiempo estamos produciendo evidencia y analizando un poco ese fenómeno. Y algo que en relación con la tecnología veía un poco en este espacio es que la tienen clarísima, ¿no? De cómo funciona, de cómo usarla, ¿no? De cómo usarla en la concreción de sus objetivos económicos, políticos, ¿no? Y muchas veces las organizaciones, de vuelta también, ¿no? Voy a hablar de mi experiencia. No solamente trabajé en organizaciones de la sociedad civil, también trabajé en el Estado nacional y creo que un poco me pareció como tener una experiencia compartida. En general, las organizaciones, la sociedad civil, las organizaciones políticas, ¿no? Como no solo muchas veces nos desconocemos, ¿no? El alcance, ¿no? Los usos posibles, cómo hoy ya no se puede escindir la tecnología en nuestra vida cotidiana, ¿no? Digo, quizás en otros momentos, igual nunca fue posible, ¿no? Y creo que la carrera también nos enseña eso, ¿no? Que no, la comunicación es algo constitutivo de todo lo que hacemos de alguna manera, pero además esto en un escenario de desarrollo de la tecnología digital y todo, muchas veces no se conoce los alcances, las potencialidades, e incluso muchas veces se cuestiona. Hay muchos cuestionamientos sobre las cuestiones morales, éticas, que obviamente yo también tengo, pero como ahí me parece que se termina generando o se termina profundizando, ¿no? La desigualdad de poder en la disputa política que también las organizaciones damos, ¿no? Porque de repente estamos discutiendo sobre los derechos de las mujeres con dos alfileres, digamos, ¿no? Y nos enfrentamos a movimientos políticos que tienen financiamiento organizado, campañas articuladas en toda la región. Nosotras lo vemos todo el tiempo. Lo que pasa en Argentina está pasando en Perú, en Bolivia, en Chile, en Uruguay, como en relación a cuestiones, ¿no? de avances sobre los derechos de las mujeres. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, digo rápido esto, no me quiero extender mucho porque no quiero monopolizar la palabra, hicimos como dos movimientos, ¿no? Como por un lado, dentro de la organización no podemos seguir trabajando como trabajamos en términos metodológicos, ¿no? Incorporar nociones de metodologías ágiles, tener como tableros compartidos entre las distintas áreas. Somos una organización interdisciplinaria y tenemos que poder organizar mejor nuestro trabajo en un momento donde todo se aceleró. Todo es para ayer, ¿no? Y hay algo de la lógica del trabajo que la carrera me dio muchos elementos para decir, si el mundo está yendo para allá, yo no puedo seguir, ¿no? Como escribiendo con máquina de escribir, como que hay algo en torno también a entender la dinámica y las transformaciones, las prácticas culturales, las prácticas sociales, ¿no? Y que uno puede pensar críticamente eso, y está bien que lo hagamos, no está bueno no incorporar eso sin ningún tipo de reflexión crítica, pero a la vez también, hay que aprender también, y sobre todo, ¿no? En un momento en donde estamos como en una transición, sobre todo las personas que crecimos sin WhatsApp, por ejemplo. ¿No? Como a veces digo, ¿cómo hacía para vivir? Cursé la carrera sin WhatsApp, milité en la facultad sin WhatsApp, realmente no entiendo, no me acuerdo cómo hacía, pero lo hacía. Y otra cuestión también que estamos haciendo mucho en la organización es justamente la incorporación, por ejemplo, de inteligencia artificial en la creación de contenido. Utilizamos la inteligencia artificial para la segmentación de audiencias y el perfilamiento de nuestras audiencias. Y quizás a las personas que vienen de otros mundos les parece algo bastante obvio de hacer. Les aseguro de que no es tan obvio. Y otra cosa que me dio la carrera para convencer a mis compañeros y compañeras de la organización de que teníamos que hacer esto, era entender que uno cuando, por ejemplo en este caso, quiere defender los derechos de las mujeres,
no todas las personas a las que le hablamos tienen los mismos ni conocimientos, ni saberes, ni prácticas sobre ese tema, y que uno no puede comunicar desde su lugar de interpretación, ¿no? Como y creo que estamos en un momento donde esto, ¿no? Como nos vamos segmentando en burbujas, cada uno, ¿no? Consume lo que quiere escuchar, ¿no? Y como hay un sesgo de confirmación constante, hay que poder, obviamente no romper el algoritmo es más difícil, pero digo, por lo menos comunicar con la pretensión de hablarle a distintos públicos, entendiendo que van a tener distintas formas de interpretar lo que nosotros queremos decir, y que yo no puedo hablar, por ejemplo, de los derechos de las mujeres como si todos fueran organizaciones de la sociedad civil especializadas en la producción de evidencia sobre la... No, o sea, no nos entiende ni la mitad de la gente. Y eso nos llevó mucho tiempo de entender. Y las comunicadoras del equipo decíamos, no podemos... no, porque acá falta este porcentaje y tiene que ser el coma, no sé cuánto. Chicos, no las entiende nadie. O sea... si yo, que estudié esta carrera un montón de años y no entiendo ni la mitad de las cosas que me dicen en ese lenguaje, imagínense a alguien, bueno, ¿cómo pensamos entonces? La dimensión del otro, ¿no? La noción de un otro que tiene distintas prácticas, distintos intereses, consumos, ¿no? Y que uno no los puede desconocer, ¿no? Y que es estratégico conocerlo porque justamente lo que queremos, como decían antes, es interpelar, sensibilizar, y en este caso porque defendemos derechos de personas. Entonces, como todavía es más estratégico hacerlo, ¿no? Y una cosa que también me dio la carrera, un poco en esta línea, es entender que la comunicación tiene un rol estratégico, sustantivo. Probablemente esto tiene que ver con esta parte del desarrollo profesional, pero creo que a muchos les puede pasar en distintos lugares, sobre todo cuando trabajamos con gente que tiene otras profesiones, que es que nadie sabe muy bien qué hacemos, ¿no? Y quizás hoy está un poco más claro, sí, porque Milei ganó las elecciones gracias a TikTok, no sé cómo esas cosas, que un poco sí, pero... hay mucha gente que realmente no sabe lo que hacemos y estamos en un momento en donde hay mucha oportunidad justamente para institucionalizar nuestra profesión como... ¿no? Y eso, creo que ahí hay una tarea de cada uno de nosotros, eso no va a pasar de la noche a la mañana, pero los comunicadores no solo hacemos copies de redes, que también lo podemos hacer, digo, y todo el tiempo lo hago, pero... tenemos mucho más para aportar, que es pensar, por ejemplo, en nuestro caso, la incidencia política. ¿Cómo le hablamos a un diputado? ¿Cómo le hablamos a un senador? ¿Cómo voy a interpelar a un juez que tiene que garantizar el acceso a la justicia a las mujeres y no tiene perspectiva de género? ¿Cómo hago para...? ¿no? Todo eso tiene una dimensión comunicacional. Esto que les decía de las representaciones sociales que circulan y probablemente ese juez que no incorpora la perspectiva de género es porque andás a ver qué le pasó en la vida, que no cree en eso y de alguna manera nuestro rol también es, ¿no?, dialogar, interpelar a esa gente. Entonces, creo que ahí la comunicación tiene un rol político muy importante y eso me lo dio la carrera, ¿no? Y después, otra cosa muy chiquita y con esto termino, la relación entre la humanidad y la técnica. Para mí esta materia fue muy clave en la carrera, ¿no? Pero realmente al principio uno creo que no se da cuenta, ¿no? Como todo esto, nunca más puedes ver una película tranquilo porque todo el tiempo estás viendo así tipo los tipos de plano, la música, ya es como que ya la mirada como que se transforma, ¿no? Estás todo el tiempo analizando, mirá como los libertarios dicen esta palabra y este color y esto, como todo el tiempo, ¿no?, haciendo esos análisis, tratando de aplicarlo, ¿no? Como eso, pero además también esto como, la forma en la que nos estamos socializando, la forma en la que estamos consumiendo todo el tiempo contenido en redes sociales, la digitalización, eso tiene un profundo impacto en nuestra vida. Entonces, no podemos quedarnos afuera de eso, no podemos no saber qué está pasando con eso, ¿no? Y como una organización de la sociedad civil no se puede quedar afuera de eso si pretende defender los derechos de las mujeres y evitar retrocesos, el debilitamiento de la democracia. Ese debilitamiento está profundamente conectado con el desarrollo, ¿no?, de todas estas tecnologías y la apropiación sin ningún
nada, una reflexión ética, ¿no? Por un montón de actores, y me parece que eso, nada, es importante también que lo tengamos en cuenta y lo ejerzamos en nuestra profesión. Bueno, gracias a mis compañeros por darme tiempo para pensar. No, yo me traje un machete, pero me resulta más ameno de otra forma. Bueno, voy a decir dos cosas muy sintéticas. Creo que lo que más me marca y que me llevé de la carrera es un poco cómo discutir con el humanismo, ¿no? Pero sin que eso sea, sin que eso te vuelva un fascista ni un conservador, porque, ¿por qué digo esto? Porque hoy por hoy, bueno, justo el humanismo está bastante en el centro de los debates en gran medida porque estamos atravesando un contexto político en el cual la dignidad de las personas está bastante deteriorada y cada vez más. Pero a la vez me parece que está bueno siempre recuperar un poco la crítica que históricamente le hicimos a ese humanismo, en el sentido de cómo deja afuera a un montón de sujetos, en principio, y que no los considera humanos, entre ellos mujeres, ya que estamos en este reflote de las discusiones en torno al feminismo, pero también en el sentido de recuperar a los objetos como parte de nuestras relaciones. Y esto me parece que es bastante clave para pensar qué es lo que pasa con la técnica, porque en la medida en la cual la técnica pareciera siempre haber sido algo totalmente distinto de lo humano, como lo opuesto a nosotros, que somos supuestamente seres biológicos, aunque en este momento estamos sentados en un aula que es bastante un fenómeno técnico, y que estamos siendo socializados en este entorno también, por lo cual estamos siendo socializados también por la técnica. Me parece que todas estas relaciones que yo muy brevemente acabo de describir y que se pueden replicar casi para cualquier entorno educativo, pero para casi cualquier entorno, han hecho en gran medida la mirada que yo tengo hoy y que intentamos replicar, por lo menos desde el lugar que ocupo en Faro, para pensar la educación, pero sobre todo para pensar un porvenir, porque antes hablaba sobre la cuestión del cuidado y me parece que no solamente tiene que ver con cómo nos cuidamos los unos a los otros o cómo los adultos cuidamos de los niños, sino también cómo nos cuidamos a través de los objetos, cómo cuidamos los objetos y cómo cuidamos de los entornos. Y aprovecho acá para meter la línea un poco del cuidado del medio ambiente. Digo, me parece que hay que entendernos como parte de una red de relaciones y que me parece que solamente podemos hacer esa clase de reflexiones y podemos pensar un futuro si estamos dispuestos a discutir y a recuperar las discusiones que hemos tenido históricamente con el humanismo. Entonces ese es el punto número uno. Y el segundo, que voy a decirlo muy brevemente, pero un poco la experimentación técnica en un sentido crítico y en un sentido político, porque hoy hay un montón de tecnologías que se nos presentan como dadas, que son un poco la forma más sencilla de hacer las cosas, o por lo menos que se presentan de esa forma. Y me parece que está bueno muchas veces en volver sobre nuestras prácticas cotidianas como comunicadores, como comunicadoras, en mi caso, bueno, como comunicadora, como parte de una organización, como parte de varias, de asumir esa experimentación técnica de decir pruebo esto, pruebo lo otro, y asumir que muchas veces eso que parece que es lo mejor y lo más sencillo puede no serlo, como estar dispuestos a admitir que quizás lo apropiado sea otra cosa y encarar ese proceso como parte de nuestra práctica de investigación, ¿no? Como me parece que ser un comunicador es también ser constantemente un investigador de lo que está sucediendo alrededor nuestro, pero también de cuáles son las formas adecuadas de decir lo que queremos decir, sobre qué materialidades y cuál es la política que está dada en esas materialidades a través de las cuales comunicamos. Así que creo que esas son las dos cosas que me llevo de la carrera. ¿Preguntas? Bueno, en mi momento preguntó qué orientaciones hicimos en la carrera. Yo seguí políticas y planificación de la comunicación, que ahora es intervención, me parece. Idem. Yo hice comunicación y educación.
me dediqué un montón también a dar clases, más allá de que no es exactamente eso. Hice el profesorado también, pero sí hice educación. Igual también yo milité mucho en la facu y eso fue algo bastante constitutivo también de mi desarrollo profesional. Fueron un poco las dos cosas, ¿no? Por si no fuera obvio, hice comunicación comunitaria, así que acá estamos. Para la Cámara, la pregunta, la primera es cómo se reconcilia o cómo se relaciona la cuestión de la ética con el trabajo con los datos para el caso de Juan y general para la mesa, cómo afecta el impacto de la inteligencia artificial en nuestro futuro, para decirlo rápidamente, teniendo en cuenta que además justo en este seminario estamos tratando de armar algo crítico sobre la IA. Lo primero que trato de hacer con el tema de reconciliar la cuestión ética con el trabajo con datos es mantener la pregunta presente, ¿no? Siempre el problema, la problemática está, ¿no? Pero siempre está, digamos, siempre hay cuestiones, cuando hay sujetos, hay intereses, hay conflicto, hay un montón de cosas. Entonces, bueno, no hacerse el tonto. Lo primero sería no hacerse el tonto con esa cuestión, saber que eso está. Esa es la primera forma de reconciliarlo. Después, me he interesado mucho en cómo se miente con datos, digamos, para evitarlo, ¿no? Digamos, estudiar mucho, porque la mayoría de las mentiras con los datos no son voluntarias, suelen ser malas interpretaciones o formas de juntar cosas que no hay que juntar. Eso. Después hay como dos dimensiones también, porque podríamos pensarlo por el lado de la recolección de los datos y por el lado de la comunicación de los datos. Por el lado de la recolección de los datos, lo otro que voy a decir es que en algunos lugares hay regulaciones para eso. En general, yo lo que hago desde lo personal es, no trabajo, en general este tipo de trabajos son muy globales, son trabajos que estás en cualquier lado, trabajando para cualquier lado, entonces la regulación también termina siendo algo medio, ¿qué es lo que está regulando esto? Bueno, yo personalmente lo que trato de hacer es aplicar la norma a la forma en la que yo trabajo, más estricta que hay en el mercado. Que en el caso particular, hoy, para datos, es la GDPR de Europa. Aunque yo trabaje con un sitio web en Argentina, trato de impulsar esos estándares, porque entiendo que son los que más resguardan este tipo de cuestiones. Obviamente no siempre se puede, porque no tomas todas las decisiones vos también, ¿no? Pero eso, por ejemplo, mantenerse informado es importante. Y por el lado de la comunicación de los datos, o del uso de los datos, otra cuestión es siempre tratar de estimar el impacto de lo que estás proponiendo. No siempre lo vas a poder controlar, pero bueno, como ser respetuoso y criterioso con eso, no afirmar lo que no puedes afirmar. Por ejemplo, algo que a mí a veces me cargan mucho porque yo no digo cosas, no doy aseveraciones cuando hablo de datos. No te digo, esto pasó por esto. Te digo, estas dos cosas pasaron juntas y parecieran estar relacionadas. Que eso es lo que te dicen los datos, generalmente. No te están hablando de causalidad. Entonces, hay una frase en el mundo de datos que es correlación no es causa. Por ejemplo, ese tipo de cosas las trato de tener mucho en cuenta y trato de ser cuidadoso en cómo comunico los resultados o la información desde ese punto. Después hay mucho más, ¿no? Pero en principio esas dos cosas. Y metiéndome con lo de
con lo de inteligencia artificial, hay muchísimo para decir y para pensar sobre inteligencia artificial. Yo lo primero que diría es que no es inteligencia, ¿no? Que la inteligencia es otra cosa, y que inteligencia artificial es un nombre marketinero para una solución tecnológica que existe por lo menos hace 50 años con mayores desarrollos a lo largo del tiempo, ¿no? Pero no es, para mí la inteligencia es otra cosa, y un problema que yo encuentro muy grande con respecto a la inteligencia artificial es pensarla como la antropomorfizamos, ¿no? La convertimos en una cualidad humana, decimos que es inteligencia. Eso incluso está produciendo problemas graves como que personas conversen con la inteligencia artificial como si fuera una persona, pensando que lo que viene, o sintiendo, más que pensando, sintiendo que lo que viene del otro lado es una conversación con otro sujeto, cuando no lo es por varias razones. Además que porque yo controlo las características de ese sujeto, pues yo le digo cómo tiene que ser, lo cual no funciona así la vida. O sea, todos sabemos que el otro es otro. Entonces, eso a mí me preocupa un poco y es una de las cosas que más me preocupa del paquete que tenemos hoy de inteligencia artificial. Después otra cosa que diría es que para mí, esto puede ser un poco jugado, ¿no? Pero desde el punto de vista más financiero y económico de la cuestión, estamos medio en un borde de un .com, por si no saben lo que fue, o sea, es una burbuja especulativa. No quiero decir que la inteligencia artificial no sirve, es mala, lo que sea. No, funciona, es práctica, sirve para un montón de cosas, tiene un montón de utilidades, pero hay un hype, o sea, hay una cantidad de cosas alrededor que tienen mucho que ver. Vos decías antes cómo estos sectores dominan muy bien estas tecnologías, y yo tiendo a pensar que las dominan muy bien porque fueron hechas para lo que ellos quieren hacer y para lo que están haciendo, digamos, están diseñadas para eso. En el marco de todo eso, coincido también con lo que decía Flavia, de que tenemos que aprender a utilizarlo y construir soluciones alternativas. Desde el punto de vista de la comunicación, el impacto es enorme y va a ser gigantesco. Creo que lo que hay que hacer es incorporarlo en la práctica y adaptarse y ver dónde están los huecos, dónde está lo que la inteligencia artificial no puede resolver y que los seres humanos seguimos resolviendo mejor. Y igual que con los datos, no hacernos los tontos con el problema y preguntarnos si es realmente mejor o necesario. Disculpame, no me acuerdo tu nombre. Camila decía en un momento preguntarnos si las cosas las podemos hacer de otra manera. Que tal vez la mejor manera es hacerlas de otra manera. Bueno, con la inteligencia artificial a veces la mejor manera es hacerlo de otra manera, no es usar la inteligencia artificial. Esas son como ideas que tengo respecto de la IA hoy. Coincido con lo que decían de... A ver, creo que básicamente la inteligencia artificial llegó para quedarse, me parece. Obviamente no sabemos qué va a pasar, ¿no? Digo, como... Es algo muy viejo, pero a la vez como súper novedoso en algunas cuestiones, ¿no? O por lo menos en términos como de acceso general, ¿no? Más masivo. Y en nuestro caso, por lo menos, esto que decía antes, empezamos en las organizaciones de la sociedad civil, creo, por lo menos en mi experiencia, está viendo como en estos últimos años como una cosa medio de corramos a aprender cómo funciona esto porque no nos podemos quedar afuera, digamos, y está bueno eso porque esto, ¿no? Como la mejor forma de saber el impacto que puede tener eso es saber cómo funciona, ¿no? Pedir una regulación, exigir una regulación, también tiene que ver con entender el impacto que esto está teniendo, como decíamos antes, en nuestra socialización, ¿no? Nuestras relaciones, en las incluso en nuestros trabajos, ¿no? Entonces, nosotros ahí, yo vengo siendo bastante insistente dentro de mi trabajo con esto. En primer lugar, estamos viendo, por ejemplo, que algunos sectores conservadores
con solo apretar un botón están creando contenido segmentado por distintas audiencias en segundos. Y nosotras tardamos una semana en hacer un flyer. Y la verdad es que se pone complicada la discusión, digamos. Entonces, digo, hay algo como en torno a como algo súper instrumental, si se quiere, ¿no? Como de poder incorporar algunas de esas herramientas, en nuestro caso, tratando de que nos genere más tiempo para pensar. Porque para ser creativas, ¿no? Para todo eso humano que la inteligencia artificial no va a hacer ni hará. Ahí, nosotras por lo menos, en nuestra experiencia, no sé en otros lugares, pero me parece que las organizaciones estamos como realmente todo el tiempo en la emergencia, ¿no? Como todo el tiempo explotan quilombos, todo el tiempo uno está como corriendo, ¿no? Y a veces cuando uno labura en las áreas de comunicación es muy difícil absorber ese nivel de demanda, esto todo es para ayer, ¿no? Como esta idea de que cada cosa que pasa uno tiene que hacer un tweet. Y es como, ¿no? O sea, paremos un segundo, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? ¿No? Como, y la inteligencia artificial a nosotros por lo menos nos da como ciertas herramientas para decir, bueno, esto capaz sí aprieto un botón y trato de hacerlo lo más rápido que puedo porque quiero pensar, porque quiero tener pensamiento crítico para otra cosa, para creatividad, ¿no? Y hoy, en el escenario que estamos, por lo menos eso nos cuesta mucho. Entonces, por ejemplo, por eso decía no sé, estamos generando justo en este momento automatizaciones para que las áreas nos manden brief con pedido, por ejemplo, de un diseño, una publicación, ¿no? Como para no estar manualmente gestionando ese pedido de otra área, poder automatizarlo con inteligencia artificial, o ayudarnos a generar como algunas cosas de esto, lo que contaba antes, la segmentación de audiencias. Le cargamos, no sé, análisis de opinión pública y como le queremos hablar a esta, como cómo le hablarías a esta gente y como, pero ahí algo que sí creo que uno va aprendiendo también en el uso es, nosotros no podemos quedar por fuera de eso. O sea, nosotros nunca podemos querer, como de alguna manera vincularnos con esa tecnología creyendo que nos va a solucionar toda la vida, digamos. Como, en todo caso puede darte un primer avance, una primera idea, ¿no? Como aprender a hacer un buen prompt, pero también en el sentido de entender que vos no podés estar exento de pensar, básicamente, ¿no? Como eso me parece fundamental, como y en ese sentido sí tener como un uso súper crítico y no copiar y pegar, como no. O sea, en todo caso es una herramienta como probablemente lo fue la calculadora en otro momento, y en todo caso está en nosotros también entender cuáles son los límites ahí y tener un ejercicio, me parece, crítico de eso, ¿no? Y también obviamente hay un montón de cuestiones de seguridad, de los datos, qué datos le damos, qué no, digo, como todo eso, nada, yo por lo menos lo estoy aprendiendo porque como les decía, yo cuando me gradué apenas, no sé, había Instagram, qué sé yo, digo, como, no es que lo vi en la carrera, pero creo que la carrera me dio muchas herramientas para decir, che, o sea, tengo que poder entender entender que está teniendo un impacto mucho más allá del que muchas personas quizás pueden visualizar. ¿Y qué más? No, eso, y que algo que también estamos pensando, la verdad es que no lo tenemos para nada resuelto, insisto, estamos aprendiendo también cómo funciona, la mayoría, de hecho, las que más sabemos usarlo somos las de comunicación, porque somos de comunicación, se supone que sabemos, ¿no? Pero estamos como aprendiendo, pero lo que estamos trabajando es un poco, ¿vieron este trend que se viralizó hace un tiempo, que era esto del Italian Brain Rot? Bueno, sí, bueno, un horror, pero, un horror un poco, pero algo que como que empezamos a conversar un poco internamente, eso fue posible porque de repente la inteligencia artificial te permite construir un mundo que no existía, digamos. ¿Por qué no lo usamos a favor de las causas de derechos humanos? ¿No? Digo, a veces, por ejemplo, las organizaciones, lo que decían, nos cuesta mucho como explicar hacia dónde nos gustaría llevar, o sea, cuál sería el mundo que nos imaginamos, ¿no? Y a veces uno se enreda en explicaciones académicas y los datos y la evidencia y no sé qué. Bueno, y capaz ahí tenemos una herramienta para, ¿no? Esto como, ¿cómo es el mundo sin abogados de los Simpsons? No sé si, bueno. Quizás ahí la inteligencia artificial nos da una herramienta re interesante. Quizás podemos, y ahí sí, obviamente, está de vuelta, ¿no? El lugar para la creatividad que muchas veces no tenemos en el día a día estallado de problemas. Quizás la inteligencia artificial nos puede ayudar a mostrar un mundo que no existe, pero
hoy, pero es el que queremos construir y hasta ahora no sabíamos cómo mostrarlo, digamos. Y quizás ahí hay una herramienta, me parece. Bueno, es difícil hablarlo desde la educación, creo yo, porque no es que uno incorpora la inteligencia artificial entra por la ventana, con lo cual, digo, si vos te sentás a charlar con docentes de secundaria, lo primero que te dicen es porque los chicos hacen los trabajos con inteligencia artificial, lo cual nos obliga a nosotros a hacer por lo menos 2 movimientos. El primero, que tiene que ver con como reinsertar un debate que parece medio desplazado, que es como, a ver, el problema no es lo que los pibes hacen con la inteligencia artificial, sino qué es lo que la escuela un poco no está pudiendo hacer alrededor de la inteligencia artificial. Y eso es bastante complejo porque es un poco discutir con los docentes el hecho de que la enseñanza hasta ahora ha tenido muchas falencias y que no es algo que nosotros podamos reparar conversando con los pibes en un salón un día sobre qué es lo que pasa con los usos, o qué pasa con la inteligencia artificial en líneas generales, ni siquiera. Pero también un poco abre la ventana para tratar de pensar otras formas de la enseñanza, de la evaluación, de incorporar la dimensión técnica de la cultura a partir de este emergente, digamos. Por lo mismo, digamos, si tengo que pensar una forma en la cual efectivamente incorporamos nosotros desde Faro la cuestión de la inteligencia artificial, lo que te puedo decir es que es probándola. O sea, nosotros leemos los textos, se lo damos a leer a la inteligencia artificial y probamos a ver cuáles son las diferencias que se dan un poco en esa secuencia, porque es un poco lo que terminan haciendo los pibes. O haciéndonos, o sea, recuperando las preguntas que nosotros mismos le haríamos a los pibes y probando a ver qué es lo que dice la inteligencia al respecto. Y bueno, y un poco en ese ejercicio vamos tratando de construir, bueno, ¿qué es lo que efectivamente queremos preguntar? ¿Cómo podemos conversar sobre esto con los pibes? Pero por sobre todo creo que es cómo podemos conversar muchos otros fenómenos que se vuelcan en el aula en relación a la inteligencia artificial, pero que están sucediendo más allá del aula. Justo hoy discutíamos, o conversábamos más bien, algo que pasó, no sé si saben quién es Juli Savioli, creo que se llama así, que comentaba que uno de los problemas que había tenido durante este año era que alguien había hecho fotos de su cuerpo, digamos, desnudo con inteligencia artificial, y bueno, comentaba cómo eso le había afectado y demás. Y lo que nos sucedía con eso es que era un relato más de entre muchos otros relatos que efectivamente escuchás en las escuelas, porque a las chicas les pasan esas cosas, y que no tienen, o sea, y que su forma de solucionarlo muchas veces es cambiarse de escuela. Digo que es algo que en realidad uno no desearía para un estudiante que tuviera que alterar su trayectoria educativa porque suceden esta clase de conflictos, y ni siquiera es que suceden necesariamente adentro del aula, pero se ven adentro del aula. Entonces, me parece que hay 2 políticas que nos damos, por lo menos desde Faro. Una tiene que ver con esto de la experimentación que te decía antes y tratar de encontrar cómo podemos generar métodos de enseñanza que rodeen esa técnica y no que vayan en contra, ni que la excluyan, ni que la nieguen, ni todo lo demás. Y por otro lado es tratar de darnos una conversación empática con los estudiantes, digamos. ¿Qué es lo que hacen con eso? Ahora se habla mucho sobre la cuestión de la ética en la inteligencia artificial y demás, que está bien y que es necesario, pero más allá de plantearlo como una cuestión ética, voy a volver siempre a la cuestión del cuidado, que es cuidar de los otros a través de los objetos. Digo, hacer fotos de otra chica, de una compañera tuya con inteligencia artificial, es no cuidar a tu compañera, no es no cuidar la imagen de tu compañera. Son un poco la misma cosa, y digamos. Y me parece que esas discusiones no tienen que darse solamente entre padres, que es un poco la crítica que siempre le hacemos al adultocentrismo, pensando que nosotros somos de alguna forma los que sabemos y a la vez los únicos que podemos ejercer el cuidado, y me parece que estamos en un momento óptimo para decir, hay que incluir a los pibes en las prácticas del cuidado, hacerlos partícipes del cuidado, tratar de conversar por qué es importante dejarse cuidar también,
Y no estoy diciendo ni más ni menos que lo que dice la Convención de Derechos del Niño, esto es aplicado a otro campo. Pero eso por un lado, y por otro lado, como hacer un ejercicio de apertura, de que los padres puedan sentarse, o como propiciar espacios en los cuales los padres y las madres puedan sentarse con sus hijos y decir, che, yo no estoy segura de cómo funciona esto, pero a mí me da miedo esto, es algo que nosotros llamamos vulnerabilidad compartida. Como propiciar espacios en los cuales ese diálogo, que contiene el tema de la inteligencia artificial, pero sobre todo contiene el problema de los vínculos atravesados por las tecnologías en general, puede darse, y puede darse desde un lugar empático. Así que es eso. Sí, lo que quiere decir es que Gisela interviene y cerramos para poder hacer una relación justamente bastante con lo que estamos por ver en el programa. Amigos, muy cortito. Nosotros estamos implementando en los satélites inteligencia artificial con dos objetivos. Uno, pusimos un sensor de inteligencia artificial, digámosle así, en el satélite mismo, que hace que el procesamiento de las imágenes sea mucho más rápido de lo que solía ser antiguamente. Lo que antes tardaba días y días en procesarse en el espacio, ahora es segundos. Y después, otra inteligencia en una plataforma que tenemos donde vemos todas las imágenes que tenemos, que da información. Es la analítica de la imagen, que antes lo hacía uno, obviamente los analistas, y ahora lo hace la inteligencia artificial, por lo cual, en caso de desastres naturales, en cuestión de minutos, tenemos información de inundaciones, de incendios, en caso de, no sé, casos de explosiones de pozos petrolíferos en los océanos, en cuestión de segundos tenemos información verídica, o sea, se descarga la imagen del satélite y ya tiene toda la información que te tardaba semanas y semanas. Me acuerdo cuando yo era chica y había, no sé, un naufragio y tardaba una imagen satelital de hace 3 meses y ya obviamente el barquito no estaba, ahora es cuestión de minutos y se tiene la imagen, se tienen las coordenadas, se sabe la situación. Así que en ese sentido, la inteligencia artificial, en lo que respecta a Satellogic y al servicio que brindamos, ayuda muchísimo para tener información confiable, verídica, en cuestión de minutos que antes no se tenía. Más allá de eso, es una preocupación, soy madre y estoy muy atenta a lo que se viene porque es muy fuerte. Digamos, yo trabajo en tecnología hace 20 años, trabajé en seguridad informática y tengo en contacto todavía con mucha gente que está en el palo de la seguridad informática y viene fuerte. Así que es cuestión de estar atentos, alertas, usarlo para casos positivos como este y bueno, y estar atentas para casos que no son tantos como contaron las compañeras también. Tiene muchos sesgos de género también la IA, solo estamos trabajando mucho. Estamos entrenando, eso me olvidé, estamos entrenando agentes del ChatGPT para la organización que nos asistan, no sé, el procesamiento de información y qué sé yo. Y claro, los que no sabemos quizás, todo lo que tuvimos que aprender le tenés que dar género for dummies, digamos, como uno. Pero claro, si todas las personas tenemos sesgos de género, imagínense la inteligencia artificial, y es gravísimo los sesgos que tiene. Entonces, ahí también se amplifican algunos problemas, ¿no? No sé, que ahí no hace falta más que ver quiénes son los dueños de estas tecnologías. Y digo los dueños, no dije les dueñes, ¿sí? Digo, y está claro de qué cultura viene, y eso es algo que, hay algo ahí que la IA se transforma en una especie de mediador del mundo, y nada, es un mediador sesgado, es lo menos que se puede decir, es como lo más tranquilo. Pero bueno, cerramos aquí, ¿no? Parece, así hacemos un cierre después con la cuestión de Slaughter, que es lo que tiene que ver con el programa, y les agradezco mucho la presencia y también a todos aquí, a la carrera, por esta actividad fantástica.